Pues aquí estamos de nuevo, ahora para resolver un problema de física de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, el problema dice lo siguiente. Un auto lleva una velocidad de 80 km por hora y comienza a frenar uniformemente cuando observa un tremendo bache ubicado a 45 metros justo delante del auto. En el instante que inicia su desaceleración a razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, el auto va, a 45 metros está un bache, y en ese momento que comienza a frenar es precisamente la separación. Hay que recordar que uno ve los objetos y en lo que tarda en reaccionar puede transcurrir medio segundo, un segundo, que es lo que genera muchas veces los accidentes. Bueno, entonces debe de estar el bache a 45 metros justo cuando comienza a frenar, y el movimiento que era uniforme se convierte en movimiento uniformemente desacelerado. Dice, si no logra detenerse, ¿qué velocidad lleva el auto justo al llegar a él? Es decir, si cae en el bache, va a llevar una velocidad diferente de cero. Entonces vamos a verificar qué pasaría. Lleva una velocidad inicial de 80 km por hora, que tengo que convertir a metros por segundo porque las unidades deben ser concordantes. La aceleración está en metros sobre segundo cuadrado, pero tiene un valor negativo porque va en contra del sentido de la velocidad, por eso genera una desaceleración. Y si la velocidad la tomo positiva, entonces la aceleración debe llevar un signo negativo y por eso se conoce como desaceleración. Existe la fórmula de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. En este caso puedo poner un sistema coordenado positivo hacia la derecha. La coordenada inicial sería 0 y entonces en este caso la coordenada final coincide con el desplazamiento. Así lo vamos a dejar como delta S. Si yo despejo en la fórmula, la velocidad final estaría dada por la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por el desplazamiento más el valor de la velocidad inicial al cuadrado. Pero hay que entender que aquí la aceleración va a ser negativa y esto se va a convertir en una resta de términos. Entonces, una vez que hayamos hecho la conversión de unidades, los 80 km por hora se tienen que multiplicar por el factor unitario y sabemos que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. De esta manera, el kilómetro del denominador se va a eliminar con el kilómetro del numerador. Ahora las horas debo pasarlas a segundos. Sabemos que una hora debe ser equivalente a 3600 segundos. Las horas se deben de eliminar, por eso van en el numerador, y los segundos deben de quedar en el denominador para que den las unidades de metros sobre segundo. Entonces los 3600 segundos en el denominador. Habíamos comentado antes que si quiero un valor de velocidad de kilómetros por hora metros sobre segundo, basta con dividir entre 3.6. Estos dos ceros significan un factor de 100, estos dos ceros factor de 100, se puede simplificar el factor de 100 y quedaría 10 entre 36. Y 10 entre 36 es lo mismo que dividir entre 3.6, por eso resulta el valor de 22.22. Entonces vamos a verificar qué velocidad llevaría si logra recorrer esos 45 metros. Si logra recorrer los 45 metros sería la raíz cuadrada, sé que el valor va a ser positivo del radical, aquí no me interesa el doble signo, sé que va en el sentido positivo. Pero la aceleración es negativa, entonces 2 por menos 5 metros sobre segundo cuadrado multiplicarían al desplazamiento de 45 metros. Y entonces le vamos a sumar la velocidad inicial de 22.22 metros sobre segundo elevados al cuadrado. Hay que entender que esto es negativo y esto nos daría 2 por 5, 10 por 45 menos 450. ¿Qué unidades? Metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Metro por metro, metro cuadrado, segundos cuadrados quedan en el denominador. Más, hay que ver en 22.22 cuánto resulta. 22.22 elevados al cuadrado me da 493.73 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Pero esto hay que sacar la raíz cuadrada. Entonces la velocidad final debe de ser. Aquí va a resultar una resta. Si hago la división de 493, era 493. 493.73. A eso le restamos 450 y me daría 43.728. 43.728 o .73 como lo manejé ya. .73 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Qué le va a hacer la raíz cuadrada a las unidades? Sabemos que los exponentes se dividen entre 2 al sacar raíz cuadrada. Y la raíz de 43.72 es equivalente a 6.61 metros sobre segundo. Esta es la velocidad que lleva justo al momento en que llega al bache, la velocidad que lleva. Entonces, ¿qué significa? Que irremediablemente va a caer al bache. Pude haber hecho otra cosa.
pude haber determinado primero el desplazamiento que efectuaría hasta que el auto se detuviera. Pude haber utilizado esta fórmula donde la velocidad final fuera 0 y de ahí calculaba el desplazamiento. Vamos a hacerlo de esa manera. Si yo quisiera calcular el desplazamiento hasta que el auto se detuviera, ese desplazamiento sería equivalente a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Pero si estoy considerando que se va a detener por completo, la velocidad final al cuadrado sería 0. Y el desplazamiento simplemente sería menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Debemos recordar que este signo menos no pertenece a la velocidad, viene de una resta, y al elevado al cuadrado el signo nada tiene que ver. Entonces el desplazamiento que efectuaría el automóvil hasta detenerse por completo, si no existiera el bache, vendría dado por menos 22.22 metros sobre segundo elevados al cuadrado, divididos entre 2 veces la aceleración, y dijimos que la aceleración es negativa, menos 5 metros sobre segundos cuadrados. Al hacer la operación de 22.22 elevado al cuadrado, igual, eso da 493, pero 2 por 5 va a dar 10. Al dividir entre 10, me da un desplazamiento de 49.37 metros. ¿Por qué metros? Porque los metros cuadrados sobre segundos cuadrados que aparecen en el término del numerador al elevado al cuadrado y los metros sobre segundos cuadrados, al efectuar la ley de la herradura extremos por extremos, me da metros cuadrados, segundos cuadrados, y medios por medios, metros, segundos cuadrados. Segundos cuadrados se cancelan y metros cuadrados sobre metros me dan metros lineales. Entonces me está dando la longitud que haya recorrido. Los signos negativos en el numerador y en el denominador se cancelan, menos entre menos da más. ¿Eso qué significa? Que si no existiera el bache, el auto tendría que recorrer 49.37 metros, lo cual es mayor que los 45 metros. Y también me permitiría conocer que entonces el auto cae en el bache y entonces calcularía la velocidad con la fórmula que ya lo hicimos. ¿Qué hubiera pasado si esa aceleración o desaceleración tiene un mayor valor? En lugar de haber sido a lo mejor 5, con que esto hubiera sido 6 menos 6, el resultado en este término hubiera dado una resta con un número negativo, lo que implicaría que sería la raíz cuadrada de un número negativo, sería un número imaginario, y tendría que interpretar que eso no es posible y que por lo tanto el auto nunca llegó al bache, sino que frenó antes de recorrer esos 45 metros. Bueno, espero que hayan entendido este problema. Nos estamos viendo.